Bueno, bienvenidos al Museo Arqueológico y de Historia de Elche. Vamos a hacer hoy una conexión en directo para explicar lo que tenemos expuesto en el Espacio Ibarra. El Espacio Ibarra fue concebido para hacer pequeñas exposiciones que tienen relación pues, con materiales que habitualmente no se exponen o porque están bien en el área de reserva del museo o porque no los exponemos con tanto nivel de detalle en nuestra colección permanente. El espacio está concebido para la investigación y también de una manera inclusiva. Nuestra vitrina donde exponemos los materiales pues, cuenta con unos códigos QR con audiodescripciones. Contamos también con una pantalla donde tenemos un contenido más específico, pero también con lectura fácil. Y una mesa, un espacio áptico con reproducciones de los materiales que se están exponiendo en nuestra vitrina. Desde hace unos meses, la mini exposición que está comisariada junto con José Antonio Cañadilla, trata sobre la colección de José Bañón. José Bañón recogió estos materiales en los años 30 a 40 en el paraje de la Figuera Reona, que era conocido por él por los escritos y las noticias que había dejado Pedro Ibarra, de los cuales llegó a hacer un dibujo de las vistas de Elche desde la Figuera Reona, y el interés de José Bañón fue tal que llevó a publicarlo de una manera muy somera estos materiales en el cuarto Congreso de Arqueología del Sudeste peninsular. El yacimiento actualmente ha desaparecido, está bajo suelo urbano y se extendía aproximadamente desde el puente del ferrocarril hasta el puente de Altamira, en el extremo norte de la ciudad de Elche. Gracias a José Bañón, que depositó estos materiales en el museo a principios de los 90, y sobre todo gracias a sus familiares que recientemente hicieron la donación al museo, pues podemos disfrutar todos los ilicitanos y todas las personas de un patrimonio en este museo de una manera inclusiva y hacerlo accesible a todo el mundo. El comisario de la exposición, José Antonio Cañadilla, es graduado por la UNED, ha realizado su tesis de investigación sobre el yacimiento del Promontori y actualmente está desarrollando su tesis doctoral sobre el tercer milenio antes de Cristo en el Bajo Vinalopó, y es quien les va a explicar de una manera más específica los materiales que se encuentran dentro de la vitrina. Hola, buenos días a todos. Gracias, Miguel, por la introducción. Vamos a intentar explicar un poco qué es lo que tenemos aquí, de una manera un poco más técnica, para que el visitante o cualquier persona que se quiera acercar tenga una idea global de lo que tenemos aquí. En primer lugar, hay que agradecer a la familia Bañón que haya puesto a nuestra disposición un conjunto de materiales que es muy significativo porque remite directamente a un periodo histórico muy concreto, el Calcolítico, grosso modo, tercer milenio antes de Cristo, y que los materiales se corresponden bastante bien con lo que está documentado y con lo que la literatura científica nos expone al respecto sobre la cultura material del periodo. Como vemos en vitrina, porcentualmente hablando, las piezas más importantes son las hojas truncadas, tanto las dobles troncaduras a la izquierda de la imagen, como las troncaduras sencillas o simples a la derecha. Hay que pensar que estas hojas son filos vivos, es decir, se fabrican para obtener un filo que permita cortar o raspar. Si bien hay que diferenciar entre las hojas más cortas, en muchos de estos casos estas hojas conservan la pátina del cereal, que decimos es un brillo específico que nos dice que fueron montadas en una armadura de hoz para ser utilizadas en la siega. Hay que pensar que estas hojas tendrían que estar fracturadas en ese tamaño precisamente porque no era posible construir una hoja con la forma circular de una hoz de una sola pieza. Las hojas más largas, sin embargo, se fabrican como hoy lo que diríamos cuchillos. Es decir, esas hojas van enmangadas para la comodidad del usuario, para que no se corte.
y sirve para raspar o cortar. No tiene otra utilidad, son filos vivos. Las hojas se cortan a partir de unas láminas más largas que salen de unos núcleos prismáticos y se fracturan para aprovechar precisamente mejor el material. Es decir, desde una lámina de gran tamaño conseguimos mayor cantidad de útiles. Este es el propósito de hacer las piezas más pequeñas. Si vamos circulando la imagen, muchas de estas piezas conservan todavía los restos de uso, lo que denominamos filos embotados, es decir, han sido utilizadas y son desechadas porque ya no cortan más. Otras piezas, sin embargo, presentan muestras de retoque para el afilado, el reafilado realmente de estos filos para poder seguir utilizando el útil. Otras han sido desechadas directamente porque en muchos de estos casos son extremos distales de láminas que son las más difíciles de controlar y cuando se rompen o tienen una fractura que no es la deseada, directamente las desechan. Tenemos todos los tipos. En esta colección se presentan todas las tipologías de estas hojas, tal y como las acabo de comentar. Y a la derecha tenemos una laminita y una hoja y una punta de flecha, sencillas, también con marcas de uso. Si bien en esta colección son muy interesantes precisamente las puntas de flechas que tenemos a continuación. Todas estas son características del calcolítico y de hecho la morfotipología de estas flechas, de estas puntas de flechas que van en armadura también, van montadas sobre una astil, nos informan sobre las cronologías. Grosso modo casi todas son del calcolítico pleno, salvo las más complejas que son del final. Tenemos tanto romboidales como foliáceas en forma de hoja. Esta es una talla extraordinaria con los filos serrados. Y luego el conjunto de piezas de lo que le llamamos aletas y pedúnculo. Estas aletas, las obtusas, por ejemplo, que es la superior, son las más antiguas. Y la del centro, con bordes sinuosos, sería la más moderna. Y las de aletas rectas serían del calcolítico pleno. Muestra la evolución. Es un morfotipo que es muy característico y que la correspondencia con los morfotipos actuales es más que evidente. El uso de este tipo de elementos es indiscutible. Se utilizan para cazar. Y es que en este momento, a pesar de que durante el calcolítico ya evidentemente se conoce la agricultura y la ganadería, que son conquistas del neolítico, del periodo inmediatamente anterior, las actividades cinegéticas son todavía de gran importancia. Perdona, una pregunta. Sí. Entonces, se supone que es todo relacionado con la agricultura o la caza. Actividades económicas. Actividades económicas. Para temas de guerra y... No hay documentado. De hecho, en este yacimiento no hay, en todo el registro arqueológico conocido, no hay elementos de destrucción ni conflictos. Todo está utilizado para la caza, para la manufactura de procesos, el proceso de la carne, el proceso de los animales, o, como veremos más tarde, más arriba, elementos para la producción textil, etc. Actividades económicas. Una zona pacífica. De momento, sí. De momento. Más tarde se complicará el tema. La sobreabundancia hasta cierto punto del material lítico se corresponde con una de las características del calcolítico local, que es la práctica ausencia de metal. Y es curioso porque el calcolítico es la primera de las edades tradicionales del metal, la del cobre. Pero el cobre no va a aparecer en los registros arqueológicos de esta región hasta prácticamente el final del periodo, hasta 1900, 1800 antes de nuestra era. Bien, si seguimos con lo expuesto en la vitrina, lo que tenemos a continuación, arriba a la izquierda, es una espátula hecha sobre la costilla de un mamífero. Esta espátula está devastada ligeramente por la parte interior y acabada en forma de bisel en la punta. Actualmente hay muchas discrepancias. Digamos que la comunidad científica no está de acuerdo sobre los usos de estas espátulas. No hay un consenso generalizado. Se apuntan varias hipótesis. La más aceptada será el tratamiento de la piel, para curtir piel, etc. Pero estudios de arqueología experimental sugieren que podrían ser utilizadas para el descamado y descarne de peces. Se meterían por el interior a lo largo de la espina dorsal del pez y serviría para sacar toda la carne.
pero siguen siendo hipótesis, no hay consenso. Quiero ser prudente en este sentido porque no está probado. Son piezas muy conflictivas en cualquier caso, pero son muy abundantes y son piezas que aparecen desde periodos muy anteriores incluso. A continuación lo que tenemos es otra de las actividades que es propia del calcolítico, porque durante este periodo empiezan a las producciones textiles a una cierta escala. Lo que tenemos en la imagen es una placa de telar. Estas placas se meten en la urdimbre para mantener los hilos separados y poder tejer la tela sin que los hilos se mezclen. Se fabricaban en cerámica, es decir, eso es barro cocido. Y se fabrican y se utilizaban tanto este tipo de piezas para separar los hilos como las pesas de telar que se colocaban al final del hilo para mantener todos los hilos tensos. De esta manera era más fácil conseguir tejer, que es una actividad económica muy, muy importante en este momento. Y es que el calcolítico se caracteriza también por este tipo de aprovechamientos, tanto los aprovechamientos de productos, digamos, más elaborados, no solamente la carne en los animales, sino productos como la leche, etcétera, como los elementos textiles. Y a continuación, a la derecha, lo que tenemos es un fragmento de hacha en piedra pulida. Normalmente para este tipo de herramientas se utilizan dioritas o fitas, piedras que por su gramaje son ideales para la talla y para el pulido. Estas hachas ya surgen durante el Neolítico. En el sexto milenio antes de Cristo ya tenemos elementos parecidos en el registro arqueológico. Sin embargo, se siguen utilizando. Y es que durante el Calcolítico, la gran explosión demográfica que va a haber sin precedentes en la historia anteriormente, lleva aparejado una explotación intensiva del territorio, lo cual incluye la tala de árboles, inevitablemente. Es decir, estas piezas siguen apareciendo asociadas precisamente a la deforestación. Tenemos, pues, todos los elementos propios de las explotaciones, de una explotación económica típica del Calcolítico. Las piezas tipológicamente están muy bien representadas y se corresponden con la literatura científica sobre el periodo y la región con bastante claridad y suponen un aporte muy importante al conocimiento del Calcolítico del tercer milenio antes de Cristo en general, de la región, sobre todo del norte de Elche y del Bajo Vinalopó. No sé si alguno de los visitantes tiene alguna cuestión o quisiera que profundizara en algo. Bien. Comentabas antes del tema del curtido de las pieles. Sí. Pero también tejen tejidos. O sea que Sí. A partir de tejidos vegetales, sí. Las pieles entonces no serían para vestir. Sí, también. Se sigue utilizando la piel se sigue utilizando de varias maneras, no solamente para vestir, también se utiliza para las cubiertas para hacer cubiertas de chozas o algún tipo de. Bien. Si no hay ninguna cuestión más, nos despedimos dando un poco las gracias a todas las personas que están ahora mismo en el canal. Para cualquier solicitud, pues puede ponerse en contacto a través de la cuenta de Facebook del museo con nosotros. Y nada más, animamos a todos los que nos están viendo a visitar la exposición en cualquier momento. Muchas gracias a todos. Lo has explicado todo.